bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida y que bien sé yo lo tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no le sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche y bien sé que suelo en ella no se halla y que ninguno puede va de allá, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche, sé ser tan caudalosas sus corrientes que infiernos cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. Hola, buenas tardes, queridos teófilos. Sean todos bienvenidos a La Fonte, Escuela de Biblia y Espiritualidad. El sábado pasado nuestro encuentro fue por Zoom y fue un encuentro muy interesante, donde tocamos un tema muy particular, la justicia divina. Pues bien, como sé que algunos no se pudieron conectar porque fue la primera vez que hicimos este encuentro por Zoom y es normal que apenas estemos probando este tipo de plataformas y que no sepamos, de hecho, muchas veces cómo funciona. Es por esta razón que nos tomamos o me he tomado la tarea de grabar aquel encuentro y se los voy a publicar hoy para que así todos podamos estar al día, ¿verdad? Con este tema tan interesante en que tuvimos este sábado pasado. Así que si no te uniste a esta reunión del sábado pasado en La Fonte, pues aquí está este encuentro para que también lo puedas disfrutar, meditar e interiorizar. Y recuerda, si te uniste y estuviste presente en esta reunión, también sea una oportunidad para repasar lo allí visto y compartido. Así que para todos ustedes, el encuentro del sábado pasado. Entonces les decía que en la Fonte, a lo largo de estos encuentros hemos visto muchos temas y a medida que vamos viendo estos temas, hemos aprendido también un lenguaje que quizás hasta ese momento era desconocido para cada uno de nosotros. Quizás los habíamos escuchado, pero no sabíamos a ciencia cierta qué significaba cada una de esas cosas. Hemos hablado asimismo de revelación, inspiración, historiografía, historia de salvación, pueblo de Dios. Hemos hasta aprendido qué significa acto creador continuo, ¿verdad? Es decir, hemos aprendido un lenguaje nuevo. Hoy, para compartir este momento tan especial con cada uno de ustedes, quisiera introducir un concepto nuevo, es decir, una palabra nueva a ese lenguaje que ya cada uno de nosotros va adquirido y va manejando. Y ese concepto que quisiera que analizáramos hoy en este encuentro de La Fonte es el de el orden de cosas de Yahvé. El orden de cosas de Yahvé. Este concepto o esta idea que se conoce en el mundo bíblico prácticamente resume o es síntesis de toda la Sagrada Escritura. El orden de cosas de Yahvé.
¿Qué es el orden de cosas de Yahvé? En encuentros pasados hemos dicho que los grupos étnicos y sociales que integraron las distintas tribus compartían una experiencia, es decir, una experiencia de salvación, porque ellos, al haberse liberado y huir a las montañas de Palestina, ellos esa experiencia de liberación la vivieron como una experiencia de salvación. Y asimismo, al compartir una misma experiencia, también compartían un mismo ideal, porque todos querían vivir una sociedad distinta a la que ya habían vivido en los otros pueblos vecinos. Y entonces todos querían vivir en una sociedad libre e igualitaria. Y entonces, este ideal y esta experiencia común de todos estos grupos fue lo que los llevó a cada uno de ellos a crear una sociedad igualitaria, no violenta, una sociedad libre, una sociedad en la que todos gozaran de los mismos derechos. A este tipo de sociedad que se crea precisamente por ese ideal que ellos comparten, a este tipo de sociedad que por una parte se hizo concreto con la Confederación de Tribus, recordemos que se van a unir y se van a conformar como tribu allí en las montañas de Palestina, y que también después en la monarquía David va a promover, porque David en su monarquía lo que hizo fue promover este mismo ideal que todos compartían. A este ideal se le conoce en el mundo bíblico como el orden de cosas de Yahvé. Ahí van entrando, el orden de cosas de Yahvé. Es decir, ¿qué es el orden de cosas de Yahvé? Es un estilo de vida o de sociedad promovido y querido por Dios. Ese es el orden de cosas de Yahvé. Un estilo de vida, un estilo de sociedad querido y promovido por Dios. Dicho de otra manera, este estilo de vida querido y promovido por Dios fue considerado por ellos como voluntad de Dios. Prácticamente podemos decir que el orden de cosas de Yahvé es la voluntad de Dios. Es decir, era la forma como Dios quería, o Yahvé quería, que ellos vivieran. Y ellos interpretaron que Yahvé quería que ellos vivieran de una forma distinta a como se vivía en las sociedades de los pueblos vecinos. Ahora bien, este estilo de vida o forma de vida va a determinar la vocación y la identidad de Israel como nación. ¿Por qué? Porque Israel, como pueblo, era pueblo de Dios, o se va a considerar pueblo de Dios. Eso marca la identidad de Israel. No es cualquier pueblo, sino que está llamado a ser el pueblo de Dios. Y dos, va a determinar también su vocación y su misión. ¿Por qué? Porque este pueblo de Dios fue elegido o está llamado a mostrar a los demás pueblos el orden de cosas de Yahvé. Es decir, está llamado o invitado a mostrar a los demás pueblos la forma o la manera como Dios quiere que vivan. La forma o la manera como Dios quiere que vivan. Ustedes saben que esa sociedad o ese estilo de vida que nosotros vimos como sociedad tribal, en uno de los temas que veíamos en la fonte, tenía una particularidad, y es que este estilo de sociedad tribal era una sociedad igualitaria. ¿Por qué? Porque era una sociedad familiar. Recuerden que la base de esta sociedad tribal era la familia. Por lo tanto, solo en este ambiente, en este etos familiar, era posible vivir ese ideal que ellos querían. Una sociedad igualitaria. ¿Por qué? Porque solo en la familia todos gozan de los mismos derechos. Y solo en la familia
todos se van a proteger y todos se van a cuidar entre ellos. Entonces, prácticamente ellos, a partir de este estilo de vida, fueron concibiendo o fueron percibiendo que Dios quería que ellos vivieran como hermanos. Como hermanos, hermanos que se van a cuidar y hermanos que se van a apoyar mutuamente. Es decir, todos van a gozar de los mismos derechos, todos van a ser tenidos en cuenta. Entonces, es interesante porque este estilo de vida va a marcar la vocación y también va a determinar la identidad del pueblo de Israel. Recuerden que pueblo en la Biblia significa ¿qué? Familia. Entonces, prácticamente ellos van a caer en la cuenta de esta realidad. Dios quiere que seamos un pueblo, es decir, Dios quiere que seamos una familia, que seamos su familia, la familia de Dios. Y por lo tanto, en cuanto familia de Dios, con su forma y su manera de vivir, estaban llamados también a comunicar su voluntad, la forma como Él quería que vivieran todos los pueblos de la tierra. Con la división del reino de David, nacen los profetas, quienes buscan hacer una reforma social de la monarquía. ¿Por qué ellos buscan hacer una reforma social de la monarquía? Porque resulta y pasa, que eso ya lo vimos cuando iniciamos a ver el tema de la monarquía, vimos que David respetó los ideales tribales, es decir, David respetó la voluntad de Dios, digámoslo así, porque respetó esta forma de vida. Y con Salomón, ¿qué va a pasar? Con Salomón lo que pasa es que ellos o la monarquía se va a empezar a alejar de los ideales tribales. Entonces, al alejarse de los ideales tribales, ¿qué va a pasar? Israel va a comenzar como a ir perdiendo su identidad y también a ir perdiendo, digámoslo así, su vocación. Entonces, el profeta, ¿qué es lo que hace? Con su llamado de atención, lo que hace es prácticamente recordarle a Israel quién es. Entonces, por eso, a través de su protesta y todo lo que va a hablar el profeta, va a buscar que se haga una reforma de la monarquía. ¿De cuál monarquía? De la monarquía que se comenzó a dar a partir de Salomón. ¿Por qué? Porque la monarquía vivida con David, para los profetas, era voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David respetó los ideales tribales, es decir, la forma como Dios quería que ellos vivieran. Por eso ellos van, los profetas, a buscar una reforma social de esta monarquía, que con Salomón y los reyes que le sucedieron en los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, se fueron alejando cada vez más de los ideales tribales o de la monarquía davídica. Tengan en cuenta que cada vez que digo Israel, lo hago en forma genérica, es decir, para referirme a los dos reinos, como un solo pueblo, Israel. Entonces, por lo tanto, al alejarse de los ideales tribales, como les dije, se estaban olvidando de su identidad y de su vocación, pues se habían dedicado a vivir como los demás pueblos. Recuerden que ellos, cuando se van a unir y van a crear una sociedad igualitaria, van a crear una sociedad contraste, es decir, diferente a todas las que se vivían en los otros pueblos. Y ellos, al alejarse de los ideales tribales, ¿qué estaban haciendo? Se estaban dedicando a vivir como los demás pueblos. Entonces, se estaban olvidando, por eso, de su vocación y al mismo tiempo de su identidad. De modo que esta es la razón de por qué los profetas buscan, a través de una reforma estructural de la monarquía, lo que ellos buscan es volver a la monarquía davídica. Es decir, una monarquía en donde se vivían los ideales tribales que los profetas van a llamar justicia y derecho. Ojo,
los profetas, para hablar de el orden de cosas de Yahvé, no van a llamarlo como el orden de cosas de Yahvé, sino que ellos van a hablar de justicia y derecho. Entonces los profetas van, a través de esa reforma, lo que van a hacer es que el pueblo, a través de esa monarquía, a través del rey y de la corte, volviera otra vez a vivir la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Ya se los adelanté ahí un momentico. La justicia y el derecho. ¿La justicia qué es? Es el orden de cosas de Yahvé. Es decir, es la voluntad de Dios. Esa es la justicia. Cuando en la Biblia vamos a hablar de justicia divina, lo que vamos a hablar es de esto, del orden de cosas de Yahvé, es decir, de justicia de Dios. De justicia de Dios. Eso es lo que significa justicia divina en la Sagrada Escritura. La justicia de Dios es precisamente su voluntad. Su voluntad. Y el derecho, ¿qué es? El derecho son las normas que garantizan la justicia. Es decir, las medidas o las leyes que se hacen o se crean para que funcione el orden de cosas de Yahvé. Es decir, son las leyes que se establecen y que les van a permitir a ese pueblo, de alguna u otra forma, vivir lo que Dios quiere. Vivir lo que Dios quiere. De modo que cuando hablamos de justicia divina o justicia de Dios, hacemos referencia a la voluntad de Dios, que en el Antiguo Testamento es el modo de vida al que está llamado el pueblo de Israel. Mientras que en el Nuevo Testamento es la persona de Jesús en quien el Padre nos reveló o manifestó lo que quiere de cada ser humano. En el Antiguo Testamento se refiere a esa forma de vida, a el orden de cosas de Yahvé, a esa forma de vida, como Dios quiere que viva esa comunidad, ese pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento, la justicia divina o la justicia de Dios va a ser ¿quién? Jesús. Porque a través de Jesús, el Padre nos mostró cómo quiere que nosotros vivamos, digámoslo así, o lo que quiere de cada ser humano. Entonces, Dios eligió a Israel y en Cristo a cada ser humano para vivir su justicia. Para vivir de una forma distinta. Para vivir de una forma distinta. Aquí, a este punto, les quisiera entonces a ustedes hacer una pregunta, ya que hemos precisado que es justicia divina, que es justicia de Dios. Justicia de Dios quiere decir la manera o la forma como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo Dios quiere que vivamos? Si vamos al Nuevo Testamento, Dios quiere que vivamos amando. Amando. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Amando. ¿Y el amor qué es? Una entrega. Entonces, ¿cómo Dios quiere que vivamos? Vivamos entregándonos a los demás. Vean que allí ya vamos relacionando todo este tema de justicia con el mismo concepto que manejábamos al inicio de revelación. De revelación. Dios que nos revela o nos comunica su voluntad. Y la voluntad de Dios es que salgamos de nosotros mismos. Prácticamente es lo mismo. Ahora, si la justicia de Dios es esa y el derecho son las normas que van a permitir que se viva esa justicia de Dios, es decir, que van a permitir que esa comunidad en el Antiguo Testamento viviera amándose unos a los otros como hermanos y cuidándose entre ellos, y en el Nuevo Testamento con Cristo. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, y espero que ya empecemos un debate aquí, entre todos, quiero escucharlos. La pregunta es, ¿cómo entender los 10 mandamientos hoy?
cómo entender esos 10 mandamientos hoy. Los escucho. ¿Cómo entender los 10 mandamientos hoy? A partir de la justicia de Dios. La justicia de Dios, recuerden, es un modo de vida. La manera como Dios quiere que vivamos. Y el derecho, son las normas con las cuales, digamos, se vivía esa justicia divina en el Antiguo Testamento. Esos son los 10 mandamientos. Pero ¿cómo entender esos 10 mandamientos en esta época? Sí, José Ignacio y Claret. Pues padre, para mí yo lo resumiría como en un solo mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como Él nos amó. O sea, yo lo resumo ahí. O sea, nos ama y así debemos entregarnos a los demás como Él se entregó a nosotros. Pues es para mí, ¿no? Como el resumen de todo eso. Pregunta, ¿qué son los 10 mandamientos entonces? Empecemos por ahí. Como serían las normas. Las normas. Pero las normas ¿para quién? Para nosotros, ¿no? Sí, para nosotros. Para nosotros. Pues, padre, pero entendiendo que los 10 mandamientos se dieron cuando estaban como en una época tribal y que finalmente el contexto ahora es diferente, pues obviamente los 10 mandamientos se convierten como en las normas para esa sociedad. Para ellos, perfecto, para ellos. Quiere decir que para nosotros los mandamientos serían distintos. De acuerdo. Y que además Jesús nos dio otro ejemplo, pues lo que decía Claret con un mandamiento mayor. Digamos que Jesús lo resumió. Pero eso que has dicho, Ana Karina, es por ahí. Si esos 10 mandamientos eran la norma para vivir esa justicia de Dios en esa cultura, en esa comunidad, en esa época y en ese tiempo, quiere decir que al día de hoy los mandamientos para nosotros serían otros. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que los mandamientos, esos 10 mandamientos que nosotros conocemos, respondían a una época y a un tiempo, y a una comunidad, a un contexto. Pero ahorita, para nosotros, necesitamos otros mandamientos. Es decir, otras normas para vivir esa justicia de Dios. Desde allí, entonces, podían ser para nosotros ahorita, en el hoy, podían ser 10 mandamientos o podían ser muchos más o muchos menos. Para ellos en ese entonces fueron 10. En ese entonces, en esa época, en ese contexto. Pero para nosotros en el contexto en el que estamos, que es un contexto distinto a esa sociedad tribal y a ese mundo oriental, en esa época y en ese año, esos 10 mandamientos respondían a ese contexto. Por lo tanto, cuando leemos la Sagrada Escritura, y por eso quise comenzar con ese libro, con ese texto del Deuteronomio, ese texto de Deuteronomio, donde nos habla un poco de que Moisés les dio a ellos la ley y todas esas cosas, pero obviamente desde una lectura en clave de historia de salvación, nos quiere decir precisamente que a través de esos mandamientos se iba a concretar esa forma de vida que Dios quería. Es decir, que esos 10 mandamientos, puede que algunos sí nos sirvan a nosotros hoy. Pero quizás esa lista para nosotros se queda corta. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado y el mundo es otro. ¿Me he hecho entender? Sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Padre. ¿Cómo serían entonces el cristiano? Ojo. Sí, pronto los mandamientos para mí, hace algún tiempo lo estoy... ¿No me escucha? Sí. Hace algún tiempo lo he estado como asimilando en esa forma, como las pautas que yo voy siguiendo para ir perfeccionando en mi relación con las personas. O sea, exactamente. Son como
por el estilo de unos consejos. Usted hace esto y hace lo otro y va perfeccionando en su acercamiento a los demás. Entonces, Exactamente. así lo he venido yo como asimilando desde hace algún tiempo. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los mandamientos de nosotros hoy? ¿Quién me dice uno? Sería el respeto. Listo. Entonces, respetar a todos como Dios te ama. Punto. Ese es un mandamiento. Otro mandamiento. Servicio. Sirve a los demás. Listo. Paciencia. Otro mandamiento. ¿Ah? La paciencia. Listo. Sé paciente como Dios es paciente contigo. Perfecto. Otro mandamiento. Solidaridad. Listo. Ser generoso y solidario como Dios ha sido generoso contigo. Otro mandamiento. Perdón. ¿Ah? El perdón. Listo. El perdón. Perdonar a los demás como Dios te ha perdonado. Perfecto. ¿Quién más? ¿865? No ser corrupto. No ser La corrupto. tolerancia. La tolerancia. Entonces, ser tolerante con los otros. No ser corrupto es importante, pero ese no ser corrupto lo vamos a cambiar en positivo. Ser honesto. Ser honesto, honrado. Listo. Ser honesto. Esos son los mandamientos de nosotros hoy. Entonces, de tal forma que cuando de ahora en adelante ustedes se van a acercar a todo este texto de los 10 mandamientos, y a ustedes se van a acercar con un sentido distinto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esas normas han sido dadas precisamente para ofrecer la forma como ellos buscaron vivir esa justicia de Dios, pero que hoy el Señor nos pide precisamente que vivamos su justicia en teniendo otras normas. Ser honestos, ser serviciales, ser generosos, en fin, todo eso. ¿De acuerdo? Vean que esta lectura nos va cambiando un poco la perspectiva de eso que incluso nos han dicho, no he hecho la culpa, en la catequesis. En la catequesis a veces hay que aprenderse los 10 mandamientos. No, pues. Padre, un poco nomás. ¿Cómo? Así un poco nomás. Un poquito. Pero bien, vea, yo les voy a hacer una invitación. Todo esto que hemos compartido así de manera simple, les invito para que lean con esta lupa que les he dado, van a leer las lecturas de este domingo y la lectura del domingo que viene en clave de justicia y de derecho de Dios. Léanla en esa clave y me hacen llegar sus comentarios a ver qué les parece. ¿Qué les sabe ahorita el texto cuando lo leen? ¿Qué les dice? ¿Por qué? Porque a veces, al acercarnos a la Sagrada Escritura, queridos teófilos, muchas veces nos hemos quedado con el derecho y nos hemos olvidado de la justicia divina. Es decir, nos quedamos con esas minucias, que si hay que hacer, que si hay que cumplir. No, eso respondía a esa época, a ese tiempo. Pero lo más importante no son esas normas, sino que lo más importante es la justicia de Dios, que es el corazón a través del cual se crearon esas normas. Y la justicia de Dios o la voluntad de Dios es precisamente lo que Él quiere de cada uno de nosotros, los seres humanos, la manera como Él quiere que vivamos. Entonces, vean que cuando Jesús o van a poner, ya ahorita le doy la palabra a Ana Karina y a Andrés, cuando Jesús en uno de los textos evangélicos, el evangelista va a colocar en boca de Jesús que Él no va a quitar ninguna letra a la ley, se está refiriendo a eso, porque Jesús lo que va a proponer es vivir el corazón de la ley, que es ¿qué? La justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que nos amemos. Y la justicia de Dios es que nos queramos como hermanos.
Y por eso, porque somos hermanos y tenemos un mismo padre y somos una misma familia, entonces yo voy a levantar al otro, a consolar al otro, a perdonar al otro, a abrazar al otro. Es que desde allí viene todo. Bien, por ahí me estaba levantando la mano Ana Karina y Andrés. Sí. Andrés, es mi nombre. Padre, una pregunta, porque su merced decía que al final entonces los mandamientos pues se van actualizando de acuerdo como a la voluntad de Dios, que es esa justicia en la vida La de nosotros. voluntad de Dios es solo una, de acuerdo a la época y al contexto. Okay. O sea, las normas o el derecho también se van finalmente como a generalizar. No pueden haber mandamientos diferentes para mí, por ejemplo, y mandamientos diferentes para Claret, dependiendo de la justicia de Dios en nuestra vida. No es sé, que precisamente no hay una norma, digamos, a ver, toda esa norma o el derecho, la norma lo que va a hacer es hacer concreta en la vida esa justicia. Es decir, lo único que va a hacer es que tú busques o vivas la justicia o la voluntad de Dios. Entonces, quizás en este momento para tu vida, tú lo que necesitas es ser paciente con los demás porque te irritas demasiado. Entonces, hombre, voy a ser paciente, voy a escuchar al otro, voy a relajarme, no voy a responderle al otro así, asado, asado. Eso es lo que, en esa forma, tú, digamos, vas descubriendo o sientes que vas a vivir la voluntad de Dios. Es decir, ese va a ser tu mandamiento. Digámoslo así, de acuerdo a la experiencia que va haciendo cada uno. Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Pero en ese sentido, ¿qué quiero decir o qué quiero dejar claro? Quiero dejar claro que ese mandamiento parte de una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Y Dios nos pide a todos vivir lo mismo. ¿Me ha hecho entender, Ana Karina? Sí, padre, sí, entendido. Muchas gracias. Gracias. Entonces, puede ser que, por ejemplo, en este momento, a usted es una persona muy rencorosa. Entonces, su mandamiento, ese que tú sientes que el Señor te está pidiendo, es precisamente trabajar el perdón. Entonces, voy a perdonar como Dios me perdona. Pero para perdonar, primero tengo que reconocer que he sido perdonado. Entonces, el primer mandamiento, hacer memoria del perdón de Dios en mi vida. El segundo mandamiento, reconocer ese regalo de Dios y compartirlo con los demás, porque el perdón es un regalo. Es decir, ahí se va actualizando la ley de Dios, digámoslo así, en la vida misma, Entonces, vean, queridos teófilos, que este tema nos cambia la perspectiva y la mirada de toda la Sagrada Escritura. Por eso les decía que el orden de cosas de Yahvé es la síntesis de toda la Sagrada Escritura, ese concepto que les dije. Porque prácticamente en ese orden de cosas de Yahvé o en esa voluntad de Dios es que se resume toda la Biblia. ¿Para qué se escribió la Biblia? La Biblia es un testimonio de fe que nos va a comunicar lo que Dios quiere con cada uno. Punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios con cada ser humano? Esa voluntad que se manifestó en una comunidad, como el pueblo de Israel, pero que después se hizo patente o más nítida en una persona, Jesús de Nazaret. Y en Jesús de Nazaret, Dios se manifestó ¿cómo? Entregándose totalmente. Vean, quiero que en este momento tengamos eso claro. Las normas que aparecen en la Biblia responden a una época y a un contexto donde se busca a través de el orden de cosas, que funcione el orden de cosas de Yahvé. Hoy, sin embargo, las normas deben ser otras, pues estamos en otro tiempo, en otro contexto, en otra época.
De modo que los mandamientos tendrían que ser otros y quizás menos o más, dependiendo la época donde estemos y la experiencia que estamos viviendo, ¿cierto? Quisiera, digamos ahí como para ir terminando, leerles uno de los textos que les he dicho que lean del domingo que va a venir, no mañana, sino dentro de 8 días, la lectura que se nos va a presentar o que vamos a leer en las Eucaristías, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dice así: hermanos, si Cristo me permite una exhortación, si nos mueve la fuerza del amor, si participamos de un mismo espíritu, si nos unen la compasión y la misericordia, hagan que mi alegría sea completa, viviendo todos en concordia, animados por un mismo amor, unánimes, con iguales sentimientos, no haciendo nada por envidia o vanidad. Humíllense más bien, y que cada uno dé preferencia a los otros, y no busque sus propios intereses, sino los de los demás. Adopten unos con otros la actitud que ven en Cristo Jesús, porque Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos, y con la apariencia de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Esa es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, y que de alguna u otra manera nos va a manifestar eso, la justicia de Dios. Es decir, pone a Jesús como modelo, el modelo de la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, vean o vayan leyendo todas estas lecturas, la del mañana y la del próximo domingo, en esta clave, en la clave de la justicia divina. De modo que cuando ustedes escuchen por allí justicia divina, no se asusten. ¡Ay! La justicia divina. La justicia divina precisamente es eso, la manera como Dios quiere que vivamos. No más. No más. Bien, mis queridos teófilos, espero que lo visto en este encuentro, que fue muy interesante el sábado pasado, pues lo podamos de alguna u otra forma interiorizar y profundizar allá cada uno de ustedes en sus hogares. Recuerden que, como siempre, nos vamos a encontrar este sábado, este próximo sábado 26, si no estoy mal, de septiembre, a las 6:30 de la tarde. 26 de septiembre, 6:30 de la tarde, como siempre, vamos a tener nuestro encuentro en La Fonte, Escuela de Biblia y Espiritualidad. Asimismo, te quiero recordar nuestra actividad también para ese día, como parroquia, como familia, y todos los de La Fonte estamos invitados a participar en este bingo virtual de amor y amistad. Recuerda que si estás interesado en participar en este bingo, aquí, en esta publicidad, vas a encontrar también los números de teléfono, de contacto, para que te puedan dar toda la información que necesites y así también puedas comprar tus tablas de bingo y puedas participar de esta actividad. De antemano, muchas gracias por tu colaboración. Que Dios te bendiga y recompense tu generosidad. Bueno, queridos teófilos, no siendo más, hasta el próximo sábado. Recuerden, Escuela de Biblia y Espiritualidad La Fonte, para profundizar la palabra del Señor.
bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida y que bien sé yo no tiene su manida, aunque